De nuevo estamos para unos momentos espirituales de estudio, de profundización de uno de los evangelios y os invito a que podamos pues reflexionar, sobre todo reflexionar en esta aventura ¿eh? que tenemos juntos y que vamos a intentar, como hacemos cada, cada día, pues poder acercarnos un poquito más al tema de la visión del ministerio de Jesús a través de las necesidades del lector del Evangelio de Marcos. El tema de hoy lo comenzamos en el capítulo 1, versículo del 16 hasta el 20, comienzo de la misión en Galilea. Jesús empezó por su casa, aunque decíamos en programas anteriores que nació en Belén, pero eso fue por cuestiones del censo, pero él se le consideró que era de Galilea. El comienzo del ministerio de Jesús en su tierra natal parte con el llamamiento de los primeros discípulos. Para entender cómo lo hacían los contemporáneos de Jesús, el contexto del discipulado tiene las siguientes características. Nosotros lo encuadramos muy dentro, ¿eh? Visto desde nuestra perspectiva, de 2000 años después, pero era algo muy general. Era algo que había muchos maestros con muchos discípulos. Entonces, ¿cuáles son los 6 puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta, no solamente para este evangelio, sino para todos los evangelios con respecto a los discípulos? Era común y esencial que un maestro fuera reconocido por tener siempre un grupo de jóvenes discípulos a quien instruir. Con lo cual, la idea de los discípulos no es algo particular de Jesús. A veces nosotros, por leer exclusivamente los evangelios, no nos damos cuenta de la importancia de ello. La tarea de los discípulos era formar parte de la comunidad educativa establecida por el maestro. Es decir, el maestro era el diseñador de la formación de lo que esperaba de ese grupo de seguidores, con el fin de asegurar, y fijaos qué detalle más bonito, de asegurar la continuidad de su legado intelectual tras su fallecimiento. Nosotros tal vez tengamos que aprender algo de esto, pero en la época de Jesús no. Si Jesús no hubiese tenido un grupo de discípulos, posiblemente no habría sido admitido como alguien a quien escuchar. Era la forma, era como se hacía entonces, y no podemos obviar esta realidad. La relación entre el maestro y sus discípulos era muy estrecha. Vivían juntos, compartían sus recursos, trabajaban en conjunto para promover los ideales del maestro. Estamos hablando de el contexto general. Lógicamente, nosotros vamos a extraer la idea de que el mensaje de Jesús es superior a cualquier otro maestro. Pero desde el punto de vista del contexto y cómo lo percibían las personas que escuchaban a Jesús, los discípulos eran una columna vertebral del concepto de maestro y de seguidores. Por eso Jesús empieza por aquí, empieza por este acto. Incluso en la época del Antiguo Testamento encontramos la mención a los discípulos. Por ejemplo, en Isaías 54, no en las versiones que están traducidas del hebreo, sino las que están traducidas de algunas versiones del griego, dice: el Señor me dio lengua de discípulo para que pueda confortar a los cansados con palabras. Cada mañana Él me despierta para que pueda escuchar con atención como aquel que es instruido. Isaías 54 de la Septuaginta. El seguimiento de los discípulos, lo mismo sucedía con los rabinos y los alumnos de la época.
tanto los que estaban en Palestina como los que estaban en la diáspora. Los primeros van delante y otros le siguen, pero sin que surgiera ningún significado ni figurado, ni ningún significado especial. Era una pequeña escuela ambulante. Y no olvidéis, uno de los propósitos de la elección de los discípulos es, como hemos dicho, asegurar la continuidad de su legado intelectual después de su fallecimiento. En este caso, es así, más el concepto de salvación que Jesús nos aportó. Una quinta característica es que establecía una jerarquía maestro-discípulo. Es que el maestro siempre era mayor que los discípulos. La pintura, la literatura, el arte de la Edad Media, este concepto no lo tuvo en cuenta. Y hay cuadros donde aparecen discípulos con muchísima edad, sobre todo ya en el aposento alto. No, todos tenían que ser, según la costumbre de la época, para ser aceptados socialmente, tenían que ser de menor edad que el maestro. Por lo tanto, si Jesús tenía 30 años, como decíamos en el programa anterior, todos tenían que tener menos de 30 años. Si no, no era aceptado socialmente. Por lo tanto, ninguno de ellos llegaba a la edad de Jesús, con la diferencia que hubiera. No se contemplaba que ninguno de los discípulos fuera mayor que su maestro. Socialmente no se habría aceptado. El término que se traduce por discípulo significa seguir, acompañar y seguir como discípulo. Es una de las particularidades que se dan en el Evangelio de Lucas. Veis que seguir es en Mateo, acompañar es en Juan, pero seguir como discípulo es en Marcos 1:18 y 2:14. Estos son los que no se mancharon con mujeres. Fijaos, este texto de Apocalipsis lo introduzco para que veáis que incluso el matiz se mantiene al final. Es decir, estos son los que no se mancharon con mujeres, un texto que conocemos todos nosotros, pues son vírgenes, son los que siguen, es decir, son los discípulos del Cordero. Importante que hasta cuando se presenta a los redimidos ya preparados para la eternidad, todavía se sigue manteniendo la idea de que tú y yo somos discípulos del Maestro, con todas las características, es decir, que viven con el Maestro, que cumplen los propósitos del Maestro, que somos enseñados por el Maestro. Es un detalle precioso, muy bonito, que os sugiero que tal vez podáis repasarlo en algún momento en vuestro estudio de la palabra de Dios. Veis que es la misma palabra, por lo tanto, seguir, acompañar o hacer discípulos sería la idea, y se mantiene inclusive en el capítulo 14 de Apocalipsis. En este contexto, Jesús hace el llamado a sus discípulos, es decir, que formen parte del primer grupo de seres humanos que van a ser formados por el maestro, el gran maestro, el maestro de Galilea, para que cuando él fallezca, continúen su legado. Si nosotros somos identificados en Apocalipsis, y hago un paréntesis, somos nombrados como discípulos, como os decía en el último mensaje, es porque estamos comprometidos con el legado que Jesús realizó. No es algo emocional, sino es un compromiso de transmisión de ese mensaje espectacular para la humanidad. Y Jesús comienza su llamado. Iba Jesús bordeando el mar de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Las versiones, casi todas, suelen traducir por echando o largando. Sin embargo, el término original significa remendando las redes. Es decir, estaban seguramente preparando para salir, es decir, ya posiblemente fuese después del mediodía, de la hora de comer, y estaban preparando las redes para hacer la pesca durante la noche.
Entonces, remendando las redes. Esto era lo que Simón y Andrés se encontraban haciendo cuando Jesús los llamó. ¿De acuerdo? La forma en que la tradición medieval ha entendido estos textos se aleja mucho del mundo real de la época. Eran personas con un cierto poder adquisitivo, pues eran comerciantes de pescado. No eran personas pobres y sin formación. No, no, esa idea está totalmente alejada de los evangelios. Los comerciantes, con su gremio de comerciantes que ya existía en la época, eran personas con un poder adquisitivo, ¿eh? Lo que les reportaba buenos dividendos. Y Jesús les va a hacer un llamado especial que se va a dividir en dos partes. El llamado, propiamente dicho, ¿de acuerdo? Y la intención del llamado. Hecho bajo los parámetros y concepciones que ellos tenían, Jesús les dijo: venid conmigo y yo os haré pescadores de hombres. Si hubiese sido otro gremio, con otras características, estoy convencido de que se hubiese expresado de otra manera. Entonces, Jesús expresa el llamado a seguirles en las claves culturales de los que están siendo llamados a seguir a Jesús. Primero, aprender su legado para luego seguir continuando con él. El llamado es vamos, venid, término que se debe entender como un imperativo, es decir, como una orden dentro de este contexto. Y la intención de ese llamado es una pequeña metáfora en la cual llegaréis a ser pescadores de seres humanos, que sería la traducción más correcta de este término que tenéis aquí, no solamente hombre, sino que el concepto de seres humanos, que es muy, muy importante. Con lo cual, ya tenemos el llamado para todos aquellos que son discípulos de Jesús, con la intención de prepararse para seguir anunciando el mensaje del Maestro después de su partida, y la intención de ese llamado es que lleguemos a ser pescadores de seres humanos. Es una expresión muy bonita, que resume en estos dos puntos perfectamente la intención de Jesús. Y dice: y ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Por si alguien está siguiendo en la Biblia, todos los textos de hoy están sacados de la Biblia de Jerusalén. No debemos de olvidar que el contexto cultural permite que se identifique con el llamado inmediato, como ya acabo de comentar, que un maestro llama a alumnos nuevos, era la forma habitual, porque se consideraba un privilegio que un rabino, que un maestro, te llamara para formar parte de su escuela. Repito, nosotros lo vemos como algo muy especial, algo muy concreto dentro del contexto bíblico, pero en realidad para la época era la forma de hacerlo, la forma habitual y la forma entendida por las personas que se iban a encontrar con Jesús y con sus discípulos, dándole el lugar a cada uno que le corresponde. Continuó caminando, un poco y vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que también estaban en la barca arreglando las redes. Aquí ya lo he traducido mejor. Al instante, los llamó, y ellos, dejando a su padre en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Con lo cual, en el caso de Santiago y en el caso de Juan, eran armadores, eran los propietarios por herencia del barco. Repito, no siempre nos hemos dado cuenta de estos detalles, pero son importantes. A veces el pietismo ideado, diseñado en la Edad Media para describir siempre a un creyente desprovisto de medios,
desprovistos de capacidad intelectual, porque nosotros, y esto por favor no lo olvidéis, nosotros tenemos una cierta capacidad intelectual en el mundo evangélico porque fue la aportación de la Reforma. Antes de la Reforma, la Iglesia jamás se encargó de educar a nadie. Al revés, utilizaban la ignorancia como medio de ese poderío político religioso que la Iglesia cogió durante la Edad Media. Con lo cual, son personas que pertenecen a gremios patronales, propietarios de embarcaciones, con lo cual disponían de dinero en los mercados de la venta de su pescado. Y finalmente, ¿eh? En el caso de Santiago y de Juan, como os decía, son armadores, es decir, hijos del propietario del barco, dejando en sus quehaceres a su padre y a la tripulación habitual del barco. Algunas ideas interesantes, el verbo caminar, caminando, al instante caminaron, los llamó, es el término que muestra que están cerca, pero no en el mismo espacio que los otros anteriores. Es decir, que Jesús caminó un poquito más y en otra embarcación próxima encontró a estos discípulos. De esta manera, entramos en la parte espiritual que nos compete en esta noche y me gustaría comentar con vosotros algunos detalles importantes. La obra portentosa de Jesús, la sanación espiritual, fue, según el Evangelio de Marcos, la primera obra prodigiosa de Jesús. Recordaréis tal vez que decíamos que la palabra milagro no está en la Biblia. Eso se nos llegó a través de la Vulgata, es decir, de la Biblia de la Edad Media. La palabra milagro significa admiración, y sin embargo, aquí de lo que se habla no es de la admiración que produce, sino del poder con el cual Jesús actúa frente a las situaciones que va a haber. Como decíamos también ya en otra ocasión, y por favor, eso tenemos que estudiarlo y aprenderlo, las obras poderosas de Jesús nunca se hicieron y me atrevo a decir, nunca se harán para beneficio propio, sino para dar testimonio. A veces nosotros creemos, pensamos que ese concepto heredado de la Edad Media, pues que podemos pedirle al Señor y pedirle, incluso personas que llevan una vida absolutamente desordenada desde un punto de vista espiritual, piden pretendiendo que se le haga a ellos y eso no funciona así. Y eso lo vamos a ver ahora en esta conversación que es muy densa, es una conversación bastante interesante. Al poco de llegar a Cafarnaúm, entró el sábado en la sinagoga y se puso a enseñar. Mirad, aquí hay un detalle que tenemos que recordar durante toda la lectura de este evangelio como de cualquier otro. Jesús vivió toda su vida en la vigencia de la primera alianza. La primera alianza dejó de funcionar cuando resucitó. Por lo tanto, ninguna palabra, ninguna acción de Jesús durante su ministerio se puede entender como que Jesús tenía capacidad para cambiar el sábado. Eso va en contra del concepto de la alianza. Ni el sábado, ni las imágenes, ningún otro concepto, ni el santuario, ni nada por el estilo. Es decir, esto es importantísimo. No lo he oído explicar a nadie. Permitidme, no lo he escuchado nunca, pero yo os lo aporto para los que estáis posiblemente apuntando. Jesús no podía cambiar la ley. Si hubiese cambiado el sábado, si hubiese cambiado cualquier parte de la ley en general, habría pecado. Este es un concepto que no se estudia, que no se enseña, pero que es relevante y muy importante. Con lo cual, nosotros vamos a encontrar a Jesús no siguiendo nuestros conceptos de sábado a través de 2000 años, sino siguiendo los paradigmas del sábado que se cumplían en su época.
Por eso cuando se dice en ciertos círculos que Jesús cambió el sábado, que se puso el domingo, todo eso es totalmente ajeno a la Biblia. Y esto tal vez en algún momento tengáis que explicarlo o tengáis que compartirlo. No se podía cambiar ni la obra del santuario, ni la primera alianza, ni las leyes de la alianza hasta la resurrección de Jesús, que empezaba la segunda alianza o la nueva alianza. Y luego vamos a encontrar que en boca de Jesús no hay ninguna mención al sábado en los 40 días que estuvo después de resucitar. Lo iremos viendo a lo largo del Evangelio. Tenemos que recordar, aunque yo sé que muchos de esto ya lo sabéis, pero es importante que nos demos cuenta de la importancia, de separar las dos grandes instituciones religiosas de la época. La sinagoga y el templo son dos instituciones completamente diferentes y con funciones diferenciadoras totalmente. El templo, en lugar de los sacrificios, estaba reservado a las funciones de tratamiento del pecado y, por lo tanto, a la adoración. La sinagoga, a la discusión de los textos y la alabanza. En la sinagoga no se adora a Dios. Este es un tema muy importante que creo que nuestro pueblo necesitamos reformular para entender mejor. Entonces, no olvidemos este detalle trascendental. La sinagoga surgió durante el exilio de Jerusalén, el año 605 a.C. fue la fecha del exilio, y a partir de ahí comenzó ya la idea de la sinagoga, porque el templo estaba destruido por la invasión de Jerusalén a manos de Nabucodonosor. El término general, el sentido general del término es casa de oración para estar juntos. Eso es lo que significa literalmente el término sinagoga. Que luego cuando se escribe el Nuevo Testamento se le da el nombre de eclesía, que no es la iglesia a la cual nosotros estamos acostumbrados. Es otro concepto que seguramente iremos viendo. En la época de Jesús, desde el exilio, ya estaba totalmente instaurado. El mínimo para constituir una de ellas era 10 hombres. Todos tenían la misma estructura, con la intención de que todos se encontraran de igual forma en cualquier parte del mundo. El mobiliario normal consistía en una pared enfrente de la puerta de entrada, se encontraba la cortina y detrás de ella se encontraba el armario. Esta es una representación bastante moderna, aunque dicen que hay similitudes con la época. El armario que contenía los rollos. En aquella época, eso supongo que nadie se va a sorprender, no disponían de los libros juntos de la Biblia, sino que había un armario con pequeños cajoncitos horizontales donde se ponían los libros por orden. ¿De acuerdo? Delante del armario y en el centro se podía identificar un atril llamado Bema, sobre el que se leía la Torá y los profetas. Es importante que tengamos en cuenta esto, porque aunque el Antiguo Testamento tiene 3 partes, ley, profetas y salmos, eso ahí se repite de diferentes formas en los evangelios, solamente se leía la ley y un comentario de los salmos sobre esas porciones de la ley. Y la ley se dividía en los 54 sábados del año. Podíamos saber por la lectura a qué sábado del año se estaba refiriendo. No lo traigo, pero eso se puede saber. Seguido, y esto es importante, de una paráfrasis en arameo. Es decir, los textos se leían en hebreo, porque como no permiten la traducción, pero los que vivían en Palestina en el siglo I no sabían hebreo. Todavía mantenían el idioma que cogieron en Babilonia.
en el año 605. Entonces, para que se enteraran, como no se podían traducir, se hacían paráfrasis. Es decir, se decía lo mismo pero con otras palabras. Y eso ya se hacía en paráfrasis en arameo, es decir, el idioma que ellos hablaban, ¿eh? A modo de comentario de los textos. Los llamados para la lectura subían por una escalera próxima, que estaba en ambos, subía por una parte y bajaba por la otra, por una escalera próxima al atrio. El que escogía los rollos es el que se llama el azán. Azán, ¿vale? Sacaba el rollo que correspondía, según el sábado en el cual estaban, según el calendario concreto, se lo entregaba al lector, mientras se leía, se parafraseaba al arameo, el idioma materno. Por ejemplo, esto sí lo explica muy bien Lucas. Os lo traigo para que tengamos la referencia, no para estudiar el texto. Vino a Nazaret, donde se había criado, y entró, según su costumbre, en la sinagoga el día del sábado. Se levantó para hacer la lectura. Fijaos que es importante que ya se le consideraba en la sinagoga de su tierra como un maestro legalmente constituido. Es decir, esa división que tanto nosotros mantenemos históricamente entre los dirigentes religiosos de la época y tal, no, los problemas de Jesús los tuvo con el Sanedrín, pero no los tuvo con la sinagoga. Jesús leía textos en la sinagoga y le elegían para que los leyera. Con lo cual, tenemos que entender que Jesús era un personaje que como maestro tenía un reconocimiento en la época. ¿Vale? En ese caso, le dieron el rollo de Isaías, ¿eh? Eso lo pasó y dice luego, enrolló el volumen, lo devolvió al azán y se sentó. Y en la sinagoga todos tenían los ojos cumplidos en él. Y fijaos, y ahora es el propio Jesús el que va a hacer el comentario. Todo esto lo ha leído en hebreo, pero ahora este comentario está en arameo. ¿Vale? Y comenzó a decirle, ¿veis? Es decir, ya empieza a hacer el comentario. Eh, si no lo hubiese hecho así, no le habrían entendido. ¿Recordáis tal vez la frase que poníamos al principio? El Evangelio eterno siempre estará expresado en una cultura. Y eso es lógico, eso es normal y necesario. ¿De acuerdo? Y Jesús le dijo como comentario, hoy se ha cumplido, ¿eh? Esto es importante que tengáis en cuenta esta forma de distribución. Se le elige, se le da el rollo, lee y cuando lee cambia de idioma y entonces da una paráfrasis. Repito, no cita textos de memoria, simplemente los está explicando. ¿Eh? Y la reacción de los que le escucharon es bastante interesante. El tema era discutido en público entre los asistentes, a veces más acaloradas, otras veces menos acaloradas. ¿Por qué? Porque esa idea de templo y de sinagoga somos nosotros los que tenemos que aprenderlo, no ellos. En la sinagoga se discute la Biblia. Sería algo así, si me permitís, haciendo un paréntesis. No me quiero salir mucho de la estructura del texto, pues discutir es al estilo lo que me parece, lo que me dice. Allí se sentaban como sitio privilegiado lo que se llama la cátedra de Moisés. ¿eh? Jesús sí que criticó a esa cátedra de Moisés. Estaban los escribas y los fariseos. Pues ellos tenían un sitio privilegiado porque tenían la última palabra en las conversaciones. Y un número de ancianos
decidía los detalles de cada uno de los momentos y todo lo que relacionado con los aspectos generales y puntuales de la sinagoga. Eran los que hacían las invitaciones para la lectura. Pero atención, nota muy importante. Debemos de identificar quiénes son estos ancianos. Y por supuesto, no penséis en para nada nuestro concepto actual. Está totalmente fuera de sitio. No tiene nada que ver con el sentido de anciano de la Iglesia en la actualidad. Nada. Estos ancianos eran precisamente los de mayor edad. Simplemente. No recibían ningún tipo de ceremonia especial que les conferiera ningún rango religioso o litúrgico. Simplemente ostentaban en la sinagoga las funciones que hacían en la sociedad y en la familia. Es decir, eran ancianos fuera y dentro. La persona respetada por sus años. No es un cargo religioso. Tal vez en las preguntas podamos desarrollar todo esto si os parece bien. Con lo cual, importante. Eran ancianos porque la sociedad civil patriarcal les reconocía por sus años de experiencia, pero no recibían ningún tipo de señalamiento ni ningún tipo de ceremonia. Todo eso tiene un trasfondo de la Edad Media y que seguimos arrastrándolo hasta el día de hoy. Y la gente quedaba asombrada de lo que enseñaba. He mantenido la palabra doctrina, pero no es la que está en el original, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuál es el problema? Jesús no hacía los comentarios basados en la enseñanza de los padres de la nación, así se les llamaba, a los escribas. Título que recibían los intérpretes de la ley que recogían la tradición oral, es decir, cómo los maestros, después del exilio hasta la época de Jesús, habían estado reinterpretando la Biblia, siempre a través de una tradición oral y no en una exégesis de los textos. Y esto es muy, muy importante. ¿Eh? El título que recogían, ahí radica la novedad y la superioridad de Jesús. Que Jesús no se basaba en las tradiciones orales judías, sino Jesús hacía interpretación de los textos. ¿Y quién eran los escribas? Los antecedentes los encontramos en la época de Esdras, que era sacerdote y escriba, es decir, sacerdote e intérprete de la ley. Esdras, capítulo 7, versículo 11. Esta es la copia del documento que el rey Artajerjes entregó a Esdras, el sacerdote y escriba, dedicado a escribir las palabras de los mandamientos de Dios y sus decretos acerca de Israel. ¿Veis? Es decir, lo que empezó siendo un mandato para Esdras en un contexto puramente bíblico, termina siendo una costumbre social, política y religiosa en la época de Jesús. Se dedicaban a explicar la Torá entre la gente, eran los maestros, los que daban estudios bíblicos. Fueron tomando una relevancia social de gran calado. Con el paso del tiempo fueron conocidos como los hombres de la sinagoga. Es decir, escriba y hombre de la sinagoga se está refiriendo a la misma persona. En la época de Jesús existían dos grandes escuelas de intérpretes. Una muy liberal, era la de Gilel, hacía una lectura de la Torá totalmente indulgente, relajada, y había la escuela de Shammai, de la cual después de aquí saldría el maestro de Pablo, Gilel, una lectura muy rigurosa de la Torá. Es decir, que esa forma de interpretar, unos muy relajados y otros muy estrictos, Jesús, como le da el equilibrio, las personas que le están escuchando dicen que no hablaba como los maestros de su época.
Y ahí está el tema y la importancia de estos versículos, que Jesús empieza desmitificando el concepto de sinagoga, no cambiando el sentido, no cambiando el lugar donde se lee y se discute la ley y los profetas, no, simplemente dándole un sentido más acorde con el diseño. ¿Eh? El comentario de Jesús era muy diferente, no basado, como decíamos, en tradiciones orales, sino en el sentido de los textos. El judaísmo, y esto es muy importante, porque es la gran diferencia que tenemos que tener en cuenta en las discusiones de Jesús. Jesús nunca fue contra el Antiguo Testamento, no podía, ¿eh? No había otra Biblia en su época, no existía ni la iglesia, no existía ni la jerarquía, no existía nada más que un grupo de discípulos. Es que es algo, y se reunían en casas, es que es algo completamente diferente a lo que la Edad Media nos ha aportado a nosotros. Tenemos que leer los evangelios desmitificando para que nosotros podamos, desde donde nos encontramos en la historia, podamos rescatar el verdadero sentido de las instituciones que Jesús visitó, donde habló, donde comentó la Biblia. El judaísmo lee la Torá a través de la tradición de los padres, nunca sin esa tradición. Y se encuentra con una primera situación. Había precisamente en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar. Y fijaos qué importante es que este hombre es el portavoz de un proceso de magia, de un proceso de espiritismo. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos nosotros contigo? Es decir, ¿veis? Hay un hombre poseído por un espíritu, pero está hablando en plural. Este es un detalle muy curioso que requiere, lógicamente, un comentario. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres. Eres el santo de Dios. Entonces Jesús llamó su atención y le dijo, cállate y sal de él. Es decir, el con nosotros se refiere al espíritu que representaba ese hombre y habla en plural. Tal y como está redactado el texto, Marcos aclara que el hombre poseído se identifica y habla como el portavoz del espíritu. Al estar en sociedad, dentro de la sinagoga, no se aplicaba la norma, y esto es algo importante, ya que las enfermedades excluía a los enfermos de la asistencia a los actos religiosos, no se aplicaba la norma de exclusión y le permitían estar allí. Le hacen una pregunta a Jesús. ¿Por qué te metes con nosotros? Literalmente. Ahí en el texto tenéis como lo traduce la Biblia de Jerusalén, pero literalmente es ¿por qué te metes con nosotros? El término gritar denota una expresión profunda de emoción. ¿Has venido al mundo para destruirnos? Qué importante es que se diesen cuenta. Fijaos qué testimonio, después de que Jesús leyera los textos, escuchara los comentarios, se encuentra con la necesidad de hacer su primera obra de poder. Y es importante, fijaos, dice, la explicación del contexto es que los judíos pensaban que con la venida del Mesías serían aniquilados los poderes del mal. Y está sacado de un libro, para nosotros un libro apócrifo, pero que los dirigentes judíos sí creían en él, en la época, primera de Enoc, que dice, él se sentó sobre el trono de su gloria y la suma del juicio le ha sido dada al Hijo del Hombre. Y él ha hecho que los pecadores sean expulsados y destruidos de la faz de la tierra. En esta idea propia de la época se basa esta obra milagrosa de Dios, del Dios hecho ser humano. ¿Vale?
Entonces, el contexto, y esto es fundamental para que lo entendamos, no es una discusión sobre un texto del Antiguo Testamento, sino un texto de la tradición que explicaba. Entonces, ellos pensaban que el Mesías, cuando viniera, destruiría el mal, inclusive echar a los romanos, separar a Israel de la nación invasora, etcétera, etcétera. Con lo cual, fijaos que Jesús no va a sanar de este proceso de paganismo espiritista de este hombre por él, sino para ratificar que él era el Mesías esperado. Y es la primera vez que aparece en el Evangelio el concepto de mesianismo que Jesús le está enseñando a sus discípulos, ya que son testigos con él de este sábado en la sinagoga. Muy, muy importante, que seamos capaces a entenderlo. Y el espíritu inmundo lo agitó violentamente, dio un fuerte grito y salió de él. Y simplemente el texto dice, todos quedaron pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿quién es este? Una nueva forma de leer la Biblia, expuesta con autoridad, da órdenes incluso a los espíritus y le obedece. Bien pronto su fama se extendió por todas partes en toda la región de Galilea. Fijaos lo que podemos aprender cuando situamos los textos en la mente de los lectores. Sabéis, nosotros tenemos que hacer una profunda revisión de nuestros conceptos actuales. El mundo de la Biblia es completamente diferente a lo que hemos heredado de la Edad Media. Y a veces tenemos tópicos, yo sigo escuchando, vamos a adorar al templo. Esas ideas hay que reformularlas, ¿eh? Al templo no entraba nadie, solo los sacerdotes. Entonces vamos a la sinagoga, vamos a leer la Biblia, vamos a cantar, vamos a orar, vamos a discutir la palabra de Dios. Y eso es alabar, eso no es adorar. Y finalmente Jesús dio la primera muestra de su mesianismo. Sometió a ese hombre que a través de sesiones espiritistas, de invocación, que era muy propio del judaísmo, o una parte del judaísmo, muy, muy esotérico, ¿eh? Y que me gustaría que pudieseis reflexionar y que el tema de hoy nos sirva para plantearnos una asistencia a nuestras sinagogas, que finalmente es el término que se mantiene, con un sentido diferente, con una capacidad diferente para entender la palabra de Dios y para entender que Jesús visitó las sinagogas antes que nosotros y nos ayuda a comprender su mesianismo, que Él es el Mesías. Que el Señor lo bendiga. Amén.